Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa tarde. Quiero traerte una palabra, ¿verdad? Que el Señor me dio, me puso en mi corazón en el día de ayer. Amén. Y quiero compartirla con ustedes porque realmente esta palabra me llegó profundo y bueno, es para mí, pero la voy a compartir con ustedes para que ustedes vean el significado de todas las cosas, wow, que Dios hace y que Dios, cuando Dios dice algo, que Él lo hace, porque para Él no hay sombra de variación. Y esto es en el libro de Eclesiastés, capítulo número 5, versículo 1, versículo 2, 5, 6, 8, 19 y 20. Y también escudriñé, busqué profundamente, ¿verdad? Los significados de estos versículos y realmente lo que quiere decir en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Amén. Y la palabra se lee como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos centramos, ¿verdad? Específicamente en estos versículos, versículo 1, 2, 5, 6, 8, 19 y 20. Amén. Y la palabra se lee como está escrita. Esto es Eclesiastés capítulo número 5, 977 años antes de Cristo. Y esto es una advertencia que el Señor da, ¿verdad? Para antes de que nosotros tomemos a la ligera hacer votos, debemos de pensar primero. Amén. Y dice así: cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aleluya. ¿Verdad? Dice que guardes tus pies, hay que ser reverente en la casa del Señor. También debemos de ser, ¿verdad? Cuidadosos cuando estamos en la casa, en el templo del Señor, delante de su presencia. Debemos de poner atención a su palabra, escuchar y obedecer lo que Él nos está hablando por medio del pastor. Amén. También dice que Caín había hecho un sacrificio, ¿verdad? Pero el sacrificio de los necios. Amén. La mayoría, ¿verdad? De los que se llaman a sí mismos iglesia. Wow, hay muchos. Está en esta misma categoría del libro de Eclesiastés. Es el único sacrificio que Dios acepta, es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Y esto es lo que la ofrenda de Abel tipificó. Cualquier mensaje no hace a Cristo la fuente y la cruz, porque ese es el único medio de un sacrificio para necios. Amén. Versículo 2, no te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresure a profetizar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Sean pocas tus palabras. Dice que es simplemente el hecho de hablar sin pensar bien lo que vas a decir. Tienes que pensar, tienes que escuchar la voz de Dios antes de abrir tu boca y decir algo ofensivo, ¿verdad? Porque a Dios no le agrada. Dios espera que nosotros escuchemos su voz y obedezcamos. Debemos de ser obedientes a la voz del Señor. Amén. No es voz de hombre, sino voz
del Señor. Amén. Versículo 5 dice, mejor te será el no hacer votos que el hacerlos y no cumplirlos. Cuando nosotros le hacemos una promesa a nuestro Señor, nosotros debemos de cumplir esa promesa, porque Dios está atento a todo lo que nosotros hacemos. Dios es Rey soberano y a Él no se le escapa absolutamente nada. Si tú le prometes algo a Dios, tú tienes que cumplirle al Señor esa promesa que tú le hiciste a Dios, porque de igual manera cuando Dios promete, Dios cumple. Si nosotros le prometemos algo al Señor, debemos de cumplirle al Señor. Amén. Versículo número 6. No permitas que tu boca haga pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ay, ay, ay. La boca causa en muchas situaciones pecar. ¿Por qué? Porque hablamos en la carne, no hablamos en el espíritu. Por eso debemos de tener cuidado en el momento en que nosotros vamos a decir algo. Hay que callar, analizar y luego hablar. Pensar, hay que callar, pensar y analizar antes de hablar, antes de abrir nuestra boca para decir cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que entender cuán serio el Señor nuestro Dios toma en cuenta todos los votos que nosotros hacemos. Amén. Dios es celoso. Con Dios no se puede jugar. Y cuando nosotros hacemos votos y le hacemos una promesa, nosotros tenemos que estar aptos para cumplir esa promesa que le hicimos a nuestro Señor, porque Él no se queda con eso. Si tú le prometiste algo a Dios y tú no se lo cumples, prepárate, porque Dios de alguna manera te lo va a recordar y te lo va a traer a la memoria. Amén. Versículo 8. Si vieres la opresión de los pobres y la perversión de juicio, de justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto otro más alto vigila, y sobre ellos el Altísimo. Dios está por encima de quien sea. Si hay alguien más grande que tú, hay que recordar que el que está más grande que tú es más grande todavía que el que está por encima de ti, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto habla acerca de que Dios, quien es más alto que los reyes aquí en la tierra, dice que permite en ocasiones la opresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su hijo no debe de tropezar ni ser confundido por esto, sino que debe de aceptar el propósito divino. Aleluya. Sabiendo que Dios, por último, llamará a cuentas a aquellos que pervierten el juicio. No importa cuán alto esté el rey, ¿verdad? El presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Sea quien sea. No importa cuán grande o cuán harto esté por encima de ti, Dios es más grande. Dios está por encima de todo. Para Dios nada es imposible. Amén. Versículo 19. Asimismo a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda, y le dio también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto es un don de Dios. Amén. Lo que quiere decir en ese pasaje, en este versículo 19, es que Dios en verdad da a algunas personas, ¿qué da?
da riquezas, da bienes. Él lo permite. Permite que en esas personas hayan riqueza y hayan bienes, ¿verdad? Y aquellos que el Señor les ha dado tal, deben de entender que fue hecho para que puedan bendecir al reino de Dios. Aleluya. So, aquellos que Dios le dio más, aquellos que a Dios le dio, que le plació bendecirlos, enriquecerlos, aquellos que Dios les dio más, Dios se los dio para que ellos puedan bendecir el reino de Dios. Aleluya. Por eso es que debemos de ¿qué? Escuchar, analizar y después hablar. Amén. ¿Por qué? Versículo 20. No se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le responderá con alegría de su corazón. Aleluya. Dice que son las únicas cosas, ¿verdad?, de la vida que vale la pena recordar, y son aquellas cosas que fueron hechas para nuestro Señor Jesucristo, fueron hechas para Dios. Amén. Entonces aquí yo te traigo una referencia, ¿verdad? Unas preguntas y también con ellas las referencias. Estuve indagando y buscando para poder, ¿verdad?, traerle esto a ustedes y compartirlo con ustedes. Amén. Y dice aquí la primera pregunta: ¿cuál es el significado del capítulo 5 de Eclesiastés? En resumidas cuentas, esto habla que después de haber observado muchas locuras, ¿verdad?, durante la búsqueda del propósito de la vida, el predicador en este capítulo nos da consejos, ¿verdad?, de temas de cómo nosotros podemos adorar al Señor, hacerle promesas y ver las injusticias en los lugares altos y usar adecuadamente las riquezas. Nos dice además que debemos de tener cuidado cuando vamos a la casa de Dios. Amén. La 2. ¿Qué quiere decir Eclesiastés? ¿Qué nos dice, verdad, el libro de Eclesiastés? Por lo menos el capítulo 5, que es el que estoy, ¿verdad?, leyendo en varios versículos. Dice que nosotros debemos de tener una conducta adecuada y que debemos demostrar ante la presencia de Dios todos los que asisten a la casa de Dios, y que no podemos apresurarnos en hablar, sino que debemos de escuchar. Dios es santo y debe de ser reverenciado. Tenemos que darle una reverencia al Señor en todo momento, fuera, no solamente dentro de la casa, dentro del templo, sino también en todo lugar. A Dios hay que darle reverencia. Aleluya. ¿Quién es el autor de Eclesiastés? Se dice que fue Salomón. Este fue quien escribió el libro, ¿verdad? Y dice que él es el autor principal y fue escrito como una autorreflexión para registrar la sabiduría del pueblo judío, y suponemos que estos escritos fueron por Salomón al final de su reinado. Amén. 4. ¿Cuál es el mensaje central del libro de Eclesiastés? Es una reflexión, ¿verdad?, para los placeres. Dice, es una reflexión de los placeres, la incertidumbre que rodea al saber humano, al ser humano. Amén. Es la recompensa de los esfuerzos y de los bienes de los hombres, y la caducidad de todo lo humano y las injusticias de la vida. Aleluya. Poderoso. Poderoso. Me encanta. 5.
¿Cuál es el significado de los necios? Wow. Es el hacer votos, ¿verdad? En el que no somos sinceros. Cuando hacemos unos votos, pero no salen de nuestro corazón, sino salen de nuestra boca, por medio guiado por la carne, no por el espíritu. Así que es el intento impulsado por emociones de manipular a Dios, pero Dios no puede ser manipulado porque Dios lo sabe todo. Es impresionar a los que nos rodean. A veces queremos impresionar a la gente, pero hay algo que se llama